poco qué retos y desafíos existen actualmente ante esta realidad, ¿verdad, Álvaro? Correcto, correcto. Y bueno, yo creo que va a resultar muy interesante. Luego os trasladaremos algunos retos y trabajaremos que nos habéis planteado vosotros. Y si quieres empiezo yo, Aurora, presentando, por ejemplo, a Aroa, que está con nosotros, ¿vale? ¿Qué me gustaría decir de Aroa? Pues ella es la directora ahora mismo de Recursos Humanos de Datcher Iberia, ¿vale? Es diplomada en Relaciones Laborales por la Carlos III, ¿vale? Y luego tiene un montón de certificaciones y trabajo a nivel más de coach, de PNL, certificaciones como Scrum Master, ¿vale? Y tiene muchísima experiencia, más de 10 años de experiencia en esto, corrígeme si me equivoco, Aroa, en recursos humanos. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque estamos hablando ahora de la agilidad, de los valores del manifiesto ágil. Me gustaría preguntarte personalmente cuáles son para ti los valores más importantes que hay que, tuyos, ¿no? Los que te guían. Mis valores un poco como persona, ¿no? Que es lo que me guía a mí y cómo lo integro. Ok. Difícil pregunta y así en directo no vas a entrar, ¿no? Ponerme a hacer ahí un punto de situación sobre mis valores. Bueno, cierto es que yo me considero una persona muy curiosa. Entonces, para mí un valor principal es el aprendizaje, y no lo digo porque estemos en un foro de Agile, sino porque realmente quien me conoce sabe que es así. Y otros valores serían la honestidad principalmente y la integridad, ¿no? Y eso lo llevo a todas las parcelas de mi vida, que sería un poco a nivel profesional, me gusta la comunicación abierta, honesta, a nivel personal, las relaciones personales basadas en eso, ¿no? Y en esa cercanía, en esa honestidad, en esta integridad, y a nivel familiar también, ¿no? Crear esos foros de confianza donde esos valores estén presentes. Lo intento llevar en todas las parcelas de mi vida. Digo intento porque sabemos que muchas veces, ¿no?, entramos en conflicto con nuestros propios valores dependiendo en qué área lo llevemos. Pero diría que esos son los tres principales. Bien. Qué bueno. Bueno, pues yo voy a seguir presentando a David Martín. Entonces, David es director de Recursos Humanos en Steelcase para España y Portugal. Él es abogado laboralista, tiene máster en Recursos Humanos, tiene un coaching sistémico, Scrum Master y un montón de certificaciones más, pero yo creo que el certificado o el título mayor es que es padre de familia numerosa. Y otra cosita que me ha encantado, aquí voy a sacar los truquitos, los secretos, ¿no? Y otra cosa que me ha encantado es que es un gran apasionado del cerebro, del funcionamiento del cerebro. Cuéntanos, David, ¿de dónde te viene este interés o esta pasión, que a mí, por cierto, también me apasiona? Bueno, desde hace mucho tiempo los que nos consideramos humanistas convencidos, pues nos interesa la forma en la que pensamos, y no somos tan distintos al final, y yo creo que sabemos muy poco todavía de cómo funciona nuestra principal herramienta, que es nuestro cerebro, y es lo que nos hace progresar, con lo cual pues cualquier cosa que cae a mis manos, y sobre todo los foros donde hay gente que sabe mucho del cerebro, pues me apasiona. Lo primero que quería era daros las gracias por la iniciativa. Me pareció genial desde el principio cuando Ángel Águeda me la comentó, y bueno, pues enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas gracias, David. Nos quedan dos invitados, Álvaro. Bueno, pues presento yo a Luis Manuel. Hola Luis, ¿qué tal estás? Ingeniero de caminos, si no me equivoco. Y bueno, muchísima experiencia. Él es el director de Personas y Cultura en La Roche Pharma, y más de 20 años de experiencia en la misma empresa, que eso ya es un logro tremendo. Más de 30 años, ya ni te cuento, en recursos humanos. A mí me gustaría preguntarte de verdad, porque a mí me pasa lo mismo, o sea, ¿qué hace un ingeniero y más de caminos en el mundo de los recursos humanos? Hola, buenas tardes y muchas gracias por la iniciativa y por la invitación para estar aquí. ¿Y por qué un ingeniero de caminos en el mundo de los recursos humanos o las personas y la cultura? Porque tiene que haber de todo en la vida del señor. Bromas
bromas aparte, yo entré en la ingeniería, en los recursos humanos, pues por casualidad. No voy a decir que fue motivación y que yo desde pequeñito quería dedicarme a esto. Cuando terminé la carrera estuve trabajando unos años en empresas de ingeniería y me di cuenta de que lo que más me gustaba de mi trabajo era la gestión en general y en particular la interacción con clientes, con proveedores y con equipos. Hice un máster, un MBA hace muchos años y cuando terminé me puse a buscar trabajo y me salió, no por casualidad, sino porque apliqué a ello, pero un trabajo de una consultora de organización y recursos humanos que ahora ya no existe con ese nombre, pero a los más antiguos os acordaréis, GI Group, y ahí empecé en el mundo de los recursos humanos y de esto pues han pasado más de 30 años. Y bueno, pues luego no he querido o no he sabido salir de este mundo apasionante y aquí estoy, encantado de trabajar en estos temas. Qué bien, te ha enganchado. Muy Me ha bien. enganchado. Sí. Bueno, pues Marga, te hemos dejado para la última, que no por ello tienes que ser la última. Vamos a ver, tenemos a Marga Maldonado. Ella es directora de talento en Sopra Steria. 18 años de experiencia en áreas de recursos humanos, principalmente en áreas de talento y de employer branding, de marca empleadora, ¿no? Ahora más focalizada sobre todo a fidelizar, ¿no? a las personas, a ese talento y sobre todo tus proyectos favoritos ya sé que son los recién graduados y demás, ¿no? Pero más allá del rol que tienes, a mí me gustaría saber quién es Marga Maldonado, ¿no? Bueno, lo primero, estaba cruzando los dedos para que no digas que tengo 18 años de experiencia porque me has hecho sentir vieja en un momento, Aurora. Digo, no, por favor. Digo, por suerte he conocido a Luis y sé que 30 años no es nada y tiene una actitud súper jovial y a todos los compañeros, pero digo, por favor, que no diga 18 años. Pero bueno, lo primero, creo que es una persona apasionada. Yo un poco coincido, mi historia profesional coincide con Luis. Yo comencé por casualidad en recursos humanos y he descubierto una pasión. Creo que cuando hablamos de que se puede tener pasión por tu profesión, yo creo que puedo ponérmelo como titular porque me apasiona lo que hago. Soy una persona enérgica, de hecho hay alguna persona que trabaja o ha trabajado conmigo aquí en este foro, puede decirlo, enérgica o incluso agotadora, puede ser agotador seguirme el ritmo. Y luego me gusta mucho sorprender a la gente con la que trabajo y cuidar mucho a la gente con la que trabajo. Creo que los profesionales de recursos humanos somos cuidadores, en otro sentido, diferente al que quizás se entienda en el sanitario, pero me gusta mucho cuidar a las personas con las que trabajo y sorprenderles y tenerlos enganchados y conseguir que sigan el ritmo y que lo disfruten también, ¿no? Que sientan también transmitir la pasión. Yo creo que esa podría ser palabras que me definan. Y sobre todo me gusta divertirme. Creo que dedicamos muchas horas a nuestro trabajo y me encanta acabar cada día diciendo, 1, me lo he pasado bien, 2, he aprendido, 3, qué ganas tengo de que llegue mañana y volver a empezar. Qué bueno, me encanta lo de sorprender, que yo soy igual, y me encanta lo de divertirnos. Así que yo creo que en este festival hemos querido hacer las dos cosas, lo de aprender, divertirnos y sorprender, ¿no, Álvaro? Correcto, correcto. Y bueno, yo creo que va llegando hora de que entremos en harina. Sí. Y para entrar en harina, qué mejor que responder a la pregunta de la mesa redonda, ¿no? Que es ¿a qué retos nos estamos enfrentando vosotros? Que sois un poco los que vais a participar. ¿A qué retos estáis enfrentando en vuestras empresas? ¿Vale? Y cómo los estáis, bueno, y qué medidas estáis tomando, cómo os estáis enfrentando a ellos. Y yo te diría, Luis, que empezaras tú por contarnos un poco, bueno, pues, la Roche Pharma, ¿qué tal? ¿Qué retos os enfrentáis? Gracias por darme la palabra el primero, debe ser porque soy los mayores, los primeros. Bueno, vamos a ver, nuestro reto como profesionales y expertos en personas y cultura, empiezo por nosotros, la función es acompañar a las personas y a la cultura de Roche Pharma en el proceso de transformación que necesitábamos, que empezamos hace algún tiempo y que estamos inmersos. Por poner un poquito más de contexto y explicarlo un poquito más, hace aproximadamente 2 años pues empezamos a hablar mucho del mundo VUCA.
y de lo que eso significaba, pero lo hacíamos más desde un punto de vista conceptual o porque estaba de moda y nos fijábamos en las empresas que habían abordado procesos de transformación y procesos de transformación ágil o agile y dijimos, ¿qué aplicación tiene esto en Roche? Bueno, nos pusimos a mirar en nuestro entorno y nuestra industria, y en concreto en la industria farmacéutica, pues estábamos abordando una serie de retos de la industria y un cambio dramático del mercado, las dificultades de hacer rentables las inversiones, la diversificación de la innovación y de la investigación y el desarrollo, las exigencias cada vez mayores de los reguladores, de los pagadores, de los pacientes, la disposición de la tecnología que cada vez está más a disposición de todos para manejar muchos datos, y esto nos hizo, bueno, tenemos que empezar a prepararnos y vamos a empezar a cometer una transformación ágil, y empezamos a trabajar con metodologías ágiles. Y desde el principio, pues siguiendo los manuales, dijimos, hay que empezar por trabajar la cultura, por trabajar los valores, por trabajar el estilo de liderazgo, y eso fue lo primero que hicimos. Después dijimos, ahora vamos a empezar con las herramientas, y fundamentalmente pues con Scrum y todo lo que hay alrededor de todas las metodologías ágiles. Y en esto llegó la pandemia, y entonces sí que nos vimos, en ese momento ya comprendimos lo que era el mundo VUCA realmente, y tuvimos que poner en práctica todo aquello que habíamos empezado a trabajar. Y afortunadamente, pues habíamos practicado mucho con la metodología, con las actitudes, con los comportamientos, con las herramientas, y esto nos ha permitido pasar todo este año manteniendo el barco a flote y el negocio a flote. He de decir que nosotros en Roche Pharma seguimos teletrabajando desde el 11 de marzo que nos confinamos, unos días antes de que nos lo pidiera el gobierno. Las oficinas siguen cerradas, seguimos trabajando desde casa. Y el que hubiéramos empezado con estas metodologías en su momento, pues nos ha permitido hacernos más fácil la vida y la gestión del negocio durante todo este año. A lo largo de este año, como digo, hemos probado todo esto, pero hemos dado pasos más allá. Hemos hecho, bueno, también lo que dicen los manuales de la transformación, es decir, una vez que la cultura está preparada, que los líderes están más o menos preparados, hay que cambiar el modelo operativo, el modelo de negocio, hay que hacer los cambios estructurales. Los hicimos. A final del año pasado hemos transformado radicalmente la organización. He de decir que eso tuvo desafortunadamente un impacto en una parte de la plantilla, porque también tenemos que responder a un reto que nos hemos planteado como compañía a nivel de grupo, que es ser capaces en unos años en ofrecer a la sociedad de 2 a 3 veces más medicamentos e innovadores a un coste la mitad para la sociedad. Entonces aquí hay un tema de eficacia, de efectividad y de eficiencia, y eso hace que nos hayamos tenido que replantear completamente nuestro modelo de negocio, nuestro modelo estructural y nuestra forma de trabajar. Termino, hemos implantado el modelo organizativo y ahora tenemos que acompañar esa implantación cambiando muchos procesos, como por ejemplo el de gestión del desempeño. Exacto, que es uno de los procesos que ahora mismo más se está transformando en las organizaciones. El 85% a nivel mundial están cambiando la estrategia de ese proceso. Sí. Qué interesante, un año ahí teletrabajando, un año cerrados, os ha salvado casi esta filosofía agile, que al final, como tú bien has dicho, se trata primero de un cambio de mentalidad, un cambio de cultura. Y desde el sector de la farmacéutica, de los laboratorios, vamos a pasarnos al sector de la logística, porque tenemos aquí, gracias a Dios, 4 sectores muy diferentes y eso nos va a dar puntos de vista distintos. Aroa, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Cuáles son vuestros retos?
Bueno, pues yo creo que tienes razón que el punto de vista es distinto, porque a diferencia de nosotros sí que es cierto, comentaba, ¿no, Luis?, que ellos llevan teletrabajando desde el 11 de marzo y al final nosotros hemos sido un sector que la posibilidad de teletrabajar ha sido en momentos muy concretos, porque al final estamos muy dedicados al negocio, nuestras cosas pasan en los almacenes y estamos en continua conexión, ¿no? Y esa conexión es necesaria para hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces esa diversidad un poco de retos. De hecho, para nosotros el reto actualmente es seguir funcionando y seguir funcionando como lo estuvimos haciendo el año pasado, mantenernos y tener que mantener el estar presencial para que la compañía y nuestro negocio, que al final requiere que estemos en el almacén y estemos cerca de nuestros clientes, siga funcionando, ¿no? Ese es a lo mejor el reto fundamental que tenemos ahora dada la situación de COVID. Sí que es cierto, como comentaba Luis, nosotros venimos afrontando un cambio organizativo, un cambio sobre todo de cómo hacer las cosas, pues de los últimos años, los 2 últimos años, y ya fue un reto también en el COVID seguir manteniendo nuestro proyecto, que estaba muy delimitado porque influía todo nuestro cambio operativo, es decir, desde un modo almacén hasta un nivel más alto de la compañía, cómo vamos a empezar a funcionar, ¿no? Por no extenderme mucho en cómo lo hicimos, para mí hay una cosa que realmente es interesante. Se montó un equipo híbrido de personas, se hizo un reclutamiento de ingenieros junior, prácticamente sin experiencia anterior, y se incorporó un equipo de personas operacionales senior dentro de la compañía, ¿no? Para que al final hiciesen este mix y pudiesen aparecerlos o llegar a nuestros almacenes y hacer la implementación con el conocimiento del negocio que se tiene, porque somos un sector de oficio, y ese conocimiento, ese aire nuevo, esa forma de pensar distinta que puede ayudar efectivamente a empujar ese cambio, ¿no? La verdad es que ese es otro de los grandes retos. Yo creo que nos enfrentamos nosotros y el resto de las compañías, que es esos híbridos culturales, generacionales que tenemos dentro de las compañías y cómo hacer esos mix para encajar unos y otros, unido principalmente a la longevidad. Creo que al final vamos a tardar más tiempo en hacer esos retiros que queremos hacer. Eso genera que el tiempo que estamos trabajando es mayor. Nosotros al final también, a ser logística y transporte, creo que nos lleva un añadido, es decir, hay una parte física de parte de nuestros empleados que están en los almacenes que van a tener que llevar durante más tiempo, es decir, la prejubilación ya se ha alargado un año más y la jubilación se irá alargando, ¿no? Entonces, cómo ir manteniendo, cómo hacer esos cambios funcionales un poco para estas nuevas generaciones y esa longevidad que nos espera. Yo creo que esa longevidad además también nos lleva a la incorporación de nuevas generaciones, donde el éxito que todos tenemos en la cabeza cuando salimos de la universidad, cuando terminamos nuestros estudios, es ir dando paso a paso, ir creciendo desde un punto de vista jerárquico en una organización. Al final esa longevidad va generando tapones organizacionales, es decir, desde un punto de vista organigrama, y si no hay muchos crecimientos orgánicos dentro del propio organigrama, generará que haya mayores tiempos manteniendo posiciones. Entonces, cómo crear esos movimientos transversales a nivel de compañía, cómo crear esos perfiles T, ¿no? Esos perfiles multifuncionales, y sobre todo definir qué entiendes por perfil multifuncional dentro de tu propia organización, ¿no? Relativamente hace poco, y digo hace poco porque nos hemos certificado hace 2 o 3 semanas, hemos comprado una herramienta, yo creo que es pionera en el mercado, que sirve para medir tu capacidad de adaptación, ¿no? Tu capacidad de adaptabilidad a los cambios dentro de las organizaciones. Por no entrar mucho en detalle, para mí esa herramienta tiene 2 partes fundamentales que yo creo que hasta ahora no se podían medir, que era qué son las soft skills y cómo medir una soft skill, es decir, cómo mides el mindset, es cómo afronto yo un reto, cómo mides si lo afronto de forma positiva o negativa desde un punto de vista cuantitativo, cómo mides tu capacidad de aprendizaje. Y luego hay otra parte que es muy interesante, que es cómo afronto yo ese reto o esa nueva necesidad de cambio dentro de una organización desde el punto de vista de apoyo organizacional, apoyo de mi equipo y mi nivel de estrés. Esa herramienta nos ayuda, ¿no? Yo cuando he entrado y estáis terminando la parte anterior antes de la ponencia, decía Aurora, oye, ya tenemos un punto de situación, ¿no? Con los resultados, habéis visto que es fácil, ¿no? Pues esa herramienta nos ayuda a nosotros a hacer un punto de situación sobre cómo afrontan cada uno de los equipos estos cambios que tienen que hacer.
Y yo creo que principalmente destacaría esos, ¿no? Nuestro propio sistema de cambio organizativo en el que estamos y que abordamos dentro de este año, terminaremos de hacer ese cambio. La incorporación sobre todo de equipos híbridos a nivel de generaciones, ¿no? Esa longevidad que va a hacer que los crecimientos o el éxito profesional tengamos que hacer un cambio de mindset, que al final no vamos a poder tener esos movimientos pues verticales y nos iremos a más movimientos horizontales. Cómo promover esos movimientos horizontales, y el mayor reto del sector de transporte y logística a día de hoy es carencia de perfiles de oficio. O sea, cada vez hay mayor carencia de conductores y mayor carencia de perfiles de oficio, que en un sector como el transporte, un jefe de tráfico no es difícil de encontrar, ni te vas a ninguna escuela a cogerlo, los tienes que formar tú, y la creación de esas escuelas en interno, ¿no? Bueno, qué interesante. Una vez más, el cambio de mindset, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a... Álvaro, ¿a quién vas a presentar tú para que siga el ritmo? A mí me gustaría escucharlo de David. David, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros en Steelcase? ¿A qué retos os estáis enfrentando? Bueno, nosotros, para el que no conozca Steelcase, nos llevamos 107 años ya trabajando con todas las empresas, con todos los... números 1 del mundo, empresas muy, muy relevantes en todo el mundo, intentando adaptar los espacios de trabajo a las realidades sociales de las empresas que hay en el mercado. Nosotros desde un primer momento estamos viendo que estábamos metidos, como comentaba un poco Luis al principio, estamos metidos en una transformación. Hay una revolución de alguna manera silenciosa, lo había antes de la pandemia, una revolución en el sentido de que efectivamente hay unas nuevas formas de sentir social, hay unas nuevas necesidades a nivel de empresa, hay unos nuevos, peticiones de las personas, una nueva presión social de los millennials, las generaciones, que están haciendo que las empresas evolucionemos. Las empresas necesitamos cambiar de una forma muy rápida para poder dar al mercado, para poder dar a nuestros clientes la mejor solución. Una vez llegó la pandemia, me recuerda muchísimas veces la forma en la que yo aprendí a nadar. Mi madre me llevaba a nadar cuando yo era muy pequeñito como una actividad extraescolar y a mí no me gustaba porque hacía mucho frío los miércoles por la mañana. Total que cuando me tocaba tirarme a la piscina y tal, pues cogía y me iba otra vez el último de la fila. Hasta que el profesor se dio cuenta, me cogió de un brazo y una pierna y me tiró al agua de la piscina. Y empecé a nadar como loco para salir del agua. Bueno, lo que nos ha pasado con la pandemia de alguna manera es esa situación. Algo que estábamos ya barruntando nos ha estallado en la cara. Soy muy positivista y quiero ver siempre el lado positivo de lo que nos está sucediendo, y me gustaría que lo aprovechásemos porque es una oportunidad para que las empresas seamos capaces de, con esta ola tan brutal que genera muchísimos sentimientos negativos, muchísimo estrés, muchísima ansiedad a las personas, utilizarlo para crear unas organizaciones mejores de las que teníamos antes. Unas organizaciones a las que la gente quiera volver a trabajar. Estamos viviendo el tema del teletrabajo y lo comentaba Luis también, que hay mucha gente teletrabajando. Lamento el tener noticias negativas, pero las noticias que tengo de Estados Unidos es que efectivamente no va a ser el futuro el teletrabajo. Sí que vamos a ganar en flexibilidad, pero las empresas grandes americanas siguen invirtiendo en espacios de trabajo globales donde todas las personas colaboremos, co-creemos, investiguemos e innovemos juntos, codo con codo. Eso no significa que el teletrabajo no sea una cosa buena, que lo es en sí misma, pero a su nivel. Ayer salía una noticia muy interesante que Amazon ha comprado un edificio que se llama Helix, increíble, donde quiere atraer más personas. Ese es el reto que tenemos las organizaciones, ser capaces de seguir atrayendo los mejores profesionales, de seguir aportando las mejores soluciones a nuestros clientes, de seguir siendo competitivos en este marasmo VUCA en el que todos estamos metidos, ser consciente de ello y ser capaces de proponer la mejor solución.
Bueno, en esto de atraer el talento y atraer a las personas, te toca, Marga, hablar y nuevamente te hemos dejado en el último lugar. Bueno. ¿Cómo estáis viviendo vosotros? Para vosotros, ¿cuáles son los retos, los desafíos en vuestra organización y en el área de recursos humanos? Bueno, yo creo que no podría no hablar del primer reto al que nos hemos encontrado. Nosotros somos una empresa de tecnología y aún así el 13 de marzo, que fue el día que pues, nosotros decidimos que todo el mundo se fuera a trabajar a casa, todavía no habíamos trabajado ni un solo día en remoto, con lo cual para nosotros fue un pasar del nada al todo. Y esto quería decir movilizar a casi 4.000 personas para que todos pudieran trabajar desde su casa. El miedo era técnico, o sea, realmente el miedo que tuvimos era el miedo a la propia tecnología, a las herramientas y demás. Este fue el menor de nuestros problemas. Es decir, eso fue rápido, se implantó con total éxito y luego hemos ido descubriendo pues, las cosas que tiene el teletrabajo, más allá de la parte técnica, ¿no? En primer lugar, desde el cambio de cultura, ¿no? El cambiar de la mentalidad del presencialismo al prisma del 100% confiar en las personas y en los equipos. Es decir, saber que las personas estén donde estén, en el horario que estén, están haciendo su trabajo. Esto al final pasa por cambiar de dejar de trabajar por horas a trabajar por objetivos. Y aunque lo decimos y podemos leer un montón de bibliografía, hablar con un montón de expertos, al final no es tan sencillo hacer este cambio de mentalidad. Y yo creo que la confianza forma un papel muy importante y sobre todo el liderazgo de proximidad y trabajar mucho con los managers para que pues, también puedan adaptarse a esta cultura, ¿no? Y luego, en segundo lugar, otra de las cosas, y yo creo que afecta mucho al rol de recursos humanos, es la necesidad de coordinar aspectos más allá de lo estrictamente profesional, sin inmiscuirnos en la vida personal de las personas. Pero es verdad que nos hemos encontrado con circunstancias que van más allá de coordinar que alguien, o sea, ya no es tan sencillo que alguien venga a las 8 de la mañana y se vaya a las 6 de la tarde a su casa. Esta situación sanitaria nos ha hecho implicarnos en que a lo mejor una persona tiene que hacer unos descansos de una forma diferente porque tiene 3 niños en su casa. Y seguro que algunos de los que estáis aquí, por lo que he entendido, os habéis encontrado con esa situación. O que ya tenemos que prácticamente atender a uno las diferencias de necesidades. O, por ejemplo, en nuestro caso nos hemos dado cuenta de que no todo el mundo tiene su domicilio perfectamente adaptado para poder teletrabajar o no lo puede hacer en una situación de comodidad óptima y también tenemos que atender esos casos. Con lo cual, hemos tenido que involucrarnos mucho más en lo personal, pero de una forma que ha salido de forma natural, de forma que no sea violenta. Y yo creo que también ha sido una parte muy bonita. Nos hemos humanizado todavía más. Y a mí yo creo que eso no queremos ni podemos permitirnos que cambie, ¿no? Yo creo que estos de los cambios que nos gustaría que se quedaran. Luego, otro de los temas que nos genera un reto es el tema de adaptar todavía más el aprendizaje, los modelos de aprendizaje y los eventos corporativos. Yo creo que no es tan fácil transmitir y a la vista está, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí asistimos a eventos a diario, cuesta mucho más el impacto, cuesta mucho más la sorpresa, cuesta mucho más captar la atención, cuesta mucho estar 8 horas delante de una pantalla teniendo un seminario, es la realidad, con lo cual no solo me refiero al aprendizaje por cómo transmitimos, sino incluso cómo segmentamos las acciones formativas, ¿no? A lo mejor ahora tenemos que trabajar mucho más en píldoras, planificar las cosas mucho más en el espacio. Y bueno, al final, en algunas organizaciones esto puede impactar incluso la producción. A lo mejor antes lo que era tan fácil como decir un día te mando una formación, ahora ya no es tan sencillo. Con lo cual, bueno, tenemos que adaptarnos, tanto en cuanto a herramientas como metodológicamente. Y en tercer lugar, y creo que aplica mucho en mi sector, soy la única que trabaja en el sector tecnológico en este momento, pero nosotros es verdad que trabajamos en un mercado pues, altamente competitivo, es un mercado que está muy tenso en cuanto a la atracción y la fidelización de talento. Y esta situación no nos lo ha facilitado tampoco. Es verdad que nos encontramos en un mercado pues que podemos decir que somos casi privilegiados, ¿no? Por la situación de pues, que apenas hay paro y podemos estar contentos por ello, pero por otro lado la circunstancia nos ha generado más reticencia al cambio por la incertidumbre. Al final, bueno, sé que estoy en un sector blindado, entre comillas, sé que estoy en un sector seguro, pero no por ello voy a poner en riesgo mi empleo actual para hacer un cambio con toda la incertidumbre que eso supone. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la dificultad para fidelizar. Es mucho, nosotros
por ejemplo, es muy fácil cuando estábamos en las... Era más sencillo, ahora creemos que era más sencillo porque ahora lo recuerdas, ¿no? Casi con un año atrás, casi con emoción, pues lo bonito que era la acogida, el acompañar a alguien desde la recepción hasta su puesto de trabajo, ¿no? Lo fácil que era lo básico, ¿no? de la fidelización, los básicos de los procesos de inducción, etc. Y ahora pues esto es una dificultad, ¿no? El hacer a la gente que permeabilicen los valores, que permeabilice la cultura en remoto, a alguien que recién llega y fidelizarlo y hacerle sentir los colores de la camiseta como lo sentimos nosotros, ¿no? Esto es un reto. Nosotros lo abordamos mucho desde el liderazgo de proximidad. Nos hemos apoyado mucho en nuestra capa de manager, trabajamos mucho con ellos y creemos que ahí está la clave. Son ellos los que en la operativa del día a día están en la cercanía, lógicamente trabajando mucho a todos los niveles, pero en concreto con los managers. Y luego cuidar aún más si cabe. O sea, siempre se ha cuidado, yo creo que los profesionales de recursos humanos siempre nos hemos volcado mucho en el proceso de inducción, pero ahora todavía más si cabe, ¿no? Intentando que esa primera impresión sea perfecta, no falle nada y la persona se sienta realmente bien acogida, bien abrazada en la distancia, yo creo que es fundamental. Wow, bueno, pues 4 puntos de vista diferentes, 4 vivencias y experiencias diferentes y 4 sectores diferentes. ¿Qué te parece, Álvaro, si ponemos aquí ahora las voces de todas las personas que han sido como 500, las que os habéis inscrito en este festival aquí en España y todas nos habéis dejado ahí lo que queréis aprender, lo que queréis llevaros y también nos habéis dejado los retos y desafíos para vosotros, ¿no? ¿Qué te parece si ponemos aquí un poco el popurrí de voces aquí y desde ahí podemos seguir conversando? Vamos a mostrarlo y lo que os proponemos ahora a la mesa de ponentes es que, bueno, profundicéis un poquito más, ya con esto en la pantalla, ¿no? Bueno, pues os dejamos a vosotros. Si quieres empieza, Luis, a hablar tú, que digamos eres el primero que empezó antes, por si queréis, pero no tenéis un orden concreto, por si queréis profundizar un poquito más en algo que no hayáis tocado y que lo consideréis importante, ¿no? Estos son los retos que los participantes de los que se han registrado nos han dejado el resumen. Un poco en resumen, porque claro, hemos ido poniendo un poco etiquetas a todas esas cuestiones que nos han comentado como retos y desafíos. Aquellas que están más grandes son las que más provocan preocupación, ¿no? O que más han comentado. Y bueno, es un poco así una foto rápida. Exacto. Muy bien, ya que me habéis dado la palabra, de nuevo el primero, ahí veo como muy resaltado adaptación al cambio, cambio de mentalidad, transformación cultural, transformación digital, es decir, mucho cambio y transformación. Y quiero hablar un poco de una perspectiva de ese cambio, de esa transformación que aparece también ahí, aunque más pequeñito, entiendo que porque ha sido menos repetido, que es el liderazgo, los modelos de liderazgo o los estilos de liderazgo. Porque en ese proceso de cambio y de transformación y de adaptación, el estilo de liderazgo y los modelos de liderazgo son fundamentales. Y es posiblemente es a lo mejor el principal reto que en estos momentos nos queda. Yo creo que la gente se ha ido mentalizando después de 2 años a lo que significa la transformación, a lo que significa la filosofía Agile. La gente ya controla las herramientas y toda esta terminología que se utiliza en el mundo Agile, los Scrum Master, los Agile Coach, las distintas herramientas. Hemos hecho el cambio organizativo y costará más o menos que la gente se adapte, pero ahí hay un elemento importante de liderazgo, de estilo de gestión, que es el que empezamos a trabajar en su momento, pero todo lo que tiene que ver con los hábitos, los comportamientos, etcétera, lleva su tiempo. Por ilustrar un poco en este cambio organizativo que nosotros hemos hecho, hemos reducido las posiciones de manager tradicional a la mitad, lo cual significa que hemos ampliado mucho lo que en inglés se dice el span of control o el número de personas que son supervisadas por un manager. Y hemos introducido también un elemento clave que hay en la filosofía Agile, que son los equipos autogestionados o equipos que no tienen un manager. Y es uno de los temas en los que estamos trabajando. Hemos
Y estamos trabajando en términos de liderazgo en un concepto que es pasar de un estilo de liderazgo de control a un estilo de liderazgo de coach o de acompañamiento, y que nosotros le hemos puesto unas iniciales en VAC, V-A-C-C, V de visionario, A de arquitecto, C de coach y C de catalizador. Es decir, no queremos un manager controlador, supervisor, organizador, planificador. Queremos un líder visionario que marca una dirección, arquitecto que construye junto con su equipo los elementos, los procesos, las estructuras necesarias para que todo funcione, que como coach les acompaña y que como catalizador remueve barreras y hace que las cosas ocurran. Ese es el reto fundamental en el que ahora estamos y que es, bueno, pues lo estamos abordando con mucha formación y con acompañamiento, con coaches internos, externos, etc. Qué bueno, cómo me gusta esa figura del back. Vuelvo a poner la pantalla esta compartida para ver algunas cosas de las que no hayamos hablado y que se han quedado por ahí y que interesan a las personas, por ejemplo, la salud emocional. Bueno, yo creo, si me permite, si salto ahí a la arena, que hay un tema que está aquí en verde, que es el de personas, y yo creo que estamos viviendo una crisis coyuntural que efectivamente se puede transformar en una crisis estructural porque está haciendo mucho daño a las empresas, pero nunca vamos a tener las personas de recursos humanos una oportunidad como esta para dar la importancia que tiene al trabajador, a la persona de las organizaciones, para el futuro de las organizaciones. Seguro que hemos vivido todos crisis anteriores donde la importancia económica era fundamental, donde otros criterios pasaban a segundo plano. Estamos viviendo un momento especialmente interesante para las personas, donde tenemos que centrarnos en cuidar a la persona, donde siempre hemos hablado del cliente, el cliente como persona en el centro, pero el empleado y la experiencia de empleado como criterio fundamental, las empresas lo estamos teniendo en cuenta. Es muy importante que lo que estamos viviendo ahora mismo no nos ha enseñado nada nunca a gestionarlo, y de alguna manera estamos viendo cómo efectivamente ese liderazgo no estábamos preparados para él, estábamos preparados para el liderazgo en cercano y no en remoto, con lo cual efectivamente pasamos a gestionar equipos en remoto y no estamos preparados para esa formación. Es muy importante que desde las empresas seamos capaces de crear, de dar esa formación para que seamos capaces de gestionar en los momentos en los que estamos las situaciones con los que nuestros managers se están encontrando, independientemente de que es verdad, los managers están desapareciendo porque las estructuras se están aplanando pues cada vez más. ¿Producto de qué? Producto de que efectivamente los proyectos están triunfando sobre los procesos y de alguna manera, bueno, pues efectivamente ya no se necesitan tantas estructuras para conseguir los mismos resultados más rápidamente, que es un poco en lo que se basa la agilidad. Aroa, Marga, sí, estoy totalmente de acuerdo con David. Además, creo que hablamos todo el rato de retos y es bonito porque no hablamos de dificultades, no hablamos de retos, y yo estoy tremendamente contenta de ser una profesional de recursos humanos en esta época que nos ha tocado vivir. O sea, dentro de, vamos a sacar lo positivo, ¿no? Y lo positivo es, jolín, pues me alegro además de estar colaborando en el cambio de mi organización, y me voy a llevar un aprendizaje, y nos vamos a llevar todos los que estamos aquí un aprendizaje brutal. O sea, no hay máster, no hay titulación para lo que estamos aprendiendo. Y bueno, luego con el PAI nos podemos hacer un título cada uno de yo estuve en un departamento de recursos humanos durante la pandemia. Y sale la palabra cambio, y yo me acordaba, según estabais hablando, me acordaba, yo soy madre, y del rol de madre aprendo mucho, porque veo mi hija con 9 años, cómo cualquier noticia, cualquier cambio, lo positiva, la actitud que tiene. Hoy mascarilla, hoy no hay extraescolar, hoy no hay cole, hoy cumplen remoto, y no hay una mala actitud a todas estas circunstancias. No pasa nada, o sea, todo lo tomamos en positivo.
Y este cambio constante nosotros también lo estamos aprendiendo a llevar, y debemos permeabilizar ese positivismo, ¿no?, de las circunstancias. Primero, ante cualquier cambio, ante cualquier novedad, yo creo que siempre, una vez ya lo hayamos enrolado o ya lo hayamos probado, hacer un punto, ¿no?, una retrospectiva después de decir, vale, ¿qué nos hemos llevado? ¿Qué podemos mantener? ¿Qué vale la pena no quitar aunque la circunstancia cambie? O sea, todo lo bueno, tenerlo muy claro, muy marcado con subrayador en la pizarra para decir, esto que ya lo he cambiado, lo voy a mantener. Me da igual que la pandemia acabe, me da igual que la situación se normalice, esto me lo quedo. Entonces, por un lado, eso, el tener muy claro qué es lo que nos llevamos, y luego, sobre todo, en estos cambios, no tener miedo al error. Antes, yo recuerdo que cuando queríamos planificar un cambio, nosotros llevábamos varios años hablando del teletrabajo y parecía ese proyecto que nunca acabábamos de cerrar la perfección, iba a 3 años de transformación, tal. Pues no, el día 12, señores, dijimos nos vamos a casa, y el día 13 estábamos en casa. Y lo que nos hemos equivocado hemos ido corrigiendo por el camino. Esta también es otra de las cosas que hemos aprendido, ¿no? No hace falta... Está claro, hay que tener una estrategia, hay que pensar en el largo, pero nos atrevemos mucho más a pensar en el corto, a arriesgar, a poner planes sobre la mesa que activemos mañana y a equivocarnos. Y estamos aprendiendo todos. Una organización, yo creo que desde el director general hasta el junior que acaba de incorporarse, somos todos. Y además también estamos aprendiendo a contar con la opinión de todos para tomar esas decisiones. El error es común, la vamos a pagar todos. Yo, estoy encantada de todo este aprendizaje. Es un continuo desaprender para volver a aprender, ¿no? Y reaprender. Sí. Niños es caer y levantarnos. Niño que le dices, no pasa nada, seguro que la próxima no te caes. O cuando tiraron a David a la piscina, aprendió a nadar. Pues un poquito esto. Bueno, y Aroa, cuéntanos tu perspectiva, si quieres. No sé si puedes compartir otra vez la... Voy a volver a compartir también para que le vean todos. A ver. ¿Quieres ahondar en algún? Sí, yo ahora me encuentro en una posición, ¿no?, que ahora como han ido contando, entonces según van contando, la verdad es que hay cosas súper interesantes que han estado contando tanto como Luis, David, como Marga, y en la propia diapositiva también de información que viene. Y estoy un poco pensando, porque es cierto que primero, gracias a todos los que habéis contestado a las preguntas. Creo que eso es súper útil para realmente generar un entorno dinámico en el que podamos intentar responder a las preguntas, ¿no?, o a los planteamientos que nos hayan hecho. Yo me vienen de cabeza y me quedo con algunos que cuando los leí me impactaron, que fue ¿qué es la nueva realidad? Creo que muchas veces no nos paramos a definir cosas. Cuando nos hablan de talento, hablamos de talento. Cuando nos hablan de cambio, hablamos de cambio, ¿no? Cuando nos hablan de nueva realidad, aceptamos el concepto de nueva realidad. Y al final todos esos conceptos en sí mismos tienen muchos matices que depende, para mí será uno, para Aurora será otro, ¿no? Pues ahí veo a una persona que estáis con la cámara abierta, para Carmen, para Roselvi Pérez será otro, ¿no? Esos conceptos, entonces me gustó mucho ese planteamiento de qué es la nueva realidad. Y un concepto que me gustó mucho, que era una persona que al final decía que él era junior, ¿no?, y que dentro de esto todos los retos que tenía eran todos porque tenía mucho que aprender, ¿no? Entonces me encantó esa frase porque creo que es la actitud principal para abordar el cambio, ¿no?, desde el aprendizaje y desde esa posición. Han estado comentando los compañeros pues un poco estas posiciones de coaching, este liderazgo a través del coaching, estas posiciones un poco de embajadoras que van haciendo un nexo dentro de la organización, que yo soy súper fan de ella y estamos trabajándolas internamente en recursos humanos como facilitadores, ¿no? Y hay una parte que sale muy en pequeñito dentro de la presentación, que es esa parte de gestión emocional. Y en el ratito que llevamos hablando, hemos hablado muchísimo de emociones, hemos hablado de estrés, hemos hablado de miedo. Aurora se ríe porque le gusta la parte de gestión emocional. O sea, yo creo que ese es el mayor reto, ¿no? Y comentaba Marga, humanizar. Es decir, para humanizar tenemos que normalizar la gestión emocional. Creo que desde muy pequeños, incluso cuando somos niños y en el colegio, yo creo que no trabajamos esa gestión emocional, no la normalizamos. Incluso cuando etiquetamos a alguien, etiquetamos de es muy emocional y tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces, al final, en las organizaciones actualmente, yo creo que el mayor reto que nos enfrentamos es en toda esta convulsión que estamos viviendo,
en todas estas convulsiones que vivimos a nivel profesional y a nivel personal, porque al final este año, el año pasado y este año que hemos empezado, no solo hemos vivido el cambio en la organización, ¿no? Cada uno en nuestras casas también hemos tenido mucho cambio en muchas situaciones. Entonces, esa parte de gestionar las emociones, cómo gestionarlas y cómo normalizarlas en las reuniones, incluso iniciar reuniones con un cómo estás, ¿no? Que eso ya se ha perdido en situaciones de teletrabajo. Entonces, inicias la reunión, hacer una ronda de 3-4 minutos, ¿cómo estás? ¿No? Voy a utilizar una frase que yo creo que Aurora se ríe bien, que es vamos a humanizar las organizaciones, ¿no? Entonces, esa parte para mí es el mayor reto a día de hoy, incluso identificar cuando alguien emocionalmente no está bien, ¿no? Hay muchas veces que, o no sé si os ha pasado a vosotros, pero incluso en vida personal o en profesional ves que una persona tiene una reacción que no es normal, ¿no? Que no es esa persona, ha tenido un día malo y su reacción es totalmente distinta. Entonces, oye, me voy a sentar, voy a hablar con ella, voy a preguntar cómo estás o simplemente 5 minutos para desahogarte. Y eso va a ser un reto actual y futuro dentro de las organizaciones, porque estos híbridos de trabajo, estos continuos gestiones del cambio, al final generan que aquí dentro se muevan cosas que tenemos que normalizar para al final normalizar también la parte de la organización. Entonces, yo me quedo con el tic de la gestión emocional y vuelvo a dar nuevamente las gracias a todas esas cositas que nos han puesto, que la verdad es que hay aportaciones muy, muy buenas. Y de hecho en esto que dices, Aroa, qué importante preguntar cómo estás, pero no vale ni bien ni mal. Por lo menos que valoren de 0 a 5 para hacernos una idea, porque el bien o el mal no nos sitúa en ningún lugar. Y en esto también tiene mucho que ver la comunicación, que no somos capaces de expresarnos lo que sentimos y de expresarlo bien, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho y que siempre digo en mis formaciones, en mis talleres, y es que quien no expresa, con X, es presa. Es decir, tenemos que ayudar ahora mismo a las personas y a los equipos a expresar lo que están llevando dentro, porque todos estamos viviendo muchas cosas con todo esto de la pandemia y es necesario ayudarles a expresar, sacarlo fuera y a compartirlo para que no sean presos de todo lo que están pasando y sintiendo. Esto es muy importante. Gracias, Aurora, por traerlo aquí. Y te lo cojo y lo enlazo con una cosa de Marga, que al final hemos dicho ese reto de la comunicación. Ahora mismo estamos aquí y se pierde parte de la comunicación, ¿no? En una comunicación presencial hay mucha información que te va llegando de la otra persona, muchos gestos, muchas expresiones, el propio ambiente, que en este formato lo pierdes, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo intentar coger ese reto de poder mantener, como decía Marga, esa atención constante en un nuevo formato donde la parte emocional y la información no verbal se pierde? Añado, Aroa, que sobre todo, y nosotros lo comentamos mucho en la organización, porque hemos perdido los momentos de pasillo y los momentos de café, donde podíamos percibir esa emoción, ese hoy no es mi mejor día, o es muy difícil generar espacios de pasillo de forma virtual. Vamos aprendiendo poco a poco, pero bueno, estamos aprendiendo. Y eso yo creo que es de las cosas que más echo de menos. El ir a cafetería, coincidir con alguien que a lo mejor solo ves de vez en cuando, pero que ahora ni siquiera ves, porque si no te encuentras, nosotros que somos un montón en el edificio, pues ahora mismo en el edificio, por ejemplo, en Barcelona hay cerca de 700 personas, pues hay gente con la que no trabajas a diario, pero te la cruzas en la cafetería y pues ya ese cómo estás, cómo te va, qué tal es el proyecto, eso lo hemos perdido. No, yo creo que hace que trabajes más en silos, ¿no? Eso que se intenta evitar con la parte de Agile, porque al final sí que naturalizas esa conversación. Nosotros tenemos un chat como departamento y el otro día una decía, os cuento un chiste, ¿no? Os echo de menos y os cuento un chiste. Entonces sí que generas ese momento de risa, desconexión entre el equipo, pero entre el equipo, ¿no? Si al final no vas a llamar a la administración que a lo mejor te encuentras en la máquina de café y le preguntas qué tal está, ¿no? Cómo llevas el día. Al final yo creo que eso también hace que trabajemos más en silo, que es todo lo contrario que hay, ¿no? Y que las compañías intentamos evitar, ¿no? O potenciar. Es otro de los retos, yo creo, que hay ahí, ¿no? Para todas las organizaciones. Tengo que confesaros que existen ya soluciones, ¿vale?, que te permiten crear ese sentido de compartir en toda la organización, ¿vale? Soluciones donde son online, ¿no? Donde automáticamente dices, tienes tu máquina de vending online y entonces cuando entras en esa sala te puedes encontrar con cualquier persona de la empresa y puedes hablar porque es ese momento de desconectar, ¿no? Y de networking.
Yo aprovecharía ahora para preguntar a la gente que está aquí, si quieren lanzar alguna pregunta. A través de chat, yo creo que nos podéis hacer preguntas a través de chat para cogerlas y lanzárselas o bien a todos o bien a alguien en particular de los que están aquí con nosotros. Y mientras ellos escriben, David y Luis, ¿vosotros tenéis estos problemas con el café de pasillo? Bueno, nosotros hemos creado unos cafés virtuales donde bueno, pues nos reunimos. Está prohibido hablar de trabajo, es de alguna manera la forma de hablar pues de la familia, de cómo se encuentra cada uno, de en fin, mil cosas así. Hemos creado también una app donde, bueno, pues recibimos un coaching especializado donde puedes hablar de tu situación de alguna manera humana o personal, de una forma confidencial y que te ayuden de alguna manera con un coaching especializado de un profesional en esos momentos de ansiedad o de miedo o de duda que se está viviendo de forma generalizada por todo aquel que tenga corazón. Entonces, bueno, pues eso nos está ayudando mucho a efectivamente seguir manteniendo ese vínculo sanguíneo con el resto de la organización. Similar a lo que cuenta David, nosotros tenemos los aperitivos virtuales, suelen ser los viernes, con mi equipo son los viernes, y en esta situación de cambio, de pandemia, pues es terrible para muchos negocios y para muchas empresas, pero también han florecido oportunidades, y una de las oportunidades son los que sirven desayunos y aperitivos a domicilio. Entonces, bueno, pues nosotros de vez en cuando tenemos nuestras 30-45 minutos, normalmente, como digo, el viernes a última hora de la mañana, donde nos llega por la mañana, nos llega a lo largo de la mañana pues una cervecita con una tapita de jamón y unas aceitunas. Nos juntamos todos por Zoom o por la herramienta que utilizamos y hablamos de todo, pero no de trabajo. Y en relación, totalmente de acuerdo con lo que decía antes Aroa y Marga, de los pasillos y de las máquinas de vending, pero yo he de reconocer que yo no veo ni hablo tanto con la gente como lo estoy haciendo ahora, como lo estamos haciendo ahora desde que estoy en casa. Y de hecho la gente se queja de que se pasa el día conectado en reuniones. Es cierto que cuando tienes la oportunidad del pasillo, resuelves en un pasillo o te levantas un momento una cosa y ahora tienes que organizar un hangout o una comunicación. Pero yo tengo muchas más interacciones ahora con mi comité de dirección o incluso con todo mi equipo que cuando estábamos en la oficina. O sea que también hay que buscar, y como decía antes Marga, hay que adaptarse a las circunstancias y buscarle las oportunidades que nos dan estas... Yo coincido contigo que ahora hay más reuniones, porque si estás en formato, yo desde las 9 de la mañana voy enlazando, Zoom, Teams, Meet, o sea, te vas metiendo en otra. Pero sí que esa parte de ese feeling, ¿no? Al final somos personas y somos seres sociales y yo noto cuando a lo mejor estamos mucho tiempo entre trabajos separados, ¿no? Bueno, pues que hay algo ahí, es pues lo que hablaba antes, ¿no? De aquí, o si alguien al final tiene un día malo, pues que cojas en un momento, entres y hables, ¿no? Y eso muchas veces en digital se nota cuando no tienes esa gestión emocional, ¿no? Y en un momento determinado estás disparado y se generan como mayores choques, ¿no? Porque esa parte del lenguaje no verbal no la entiendes o no la ves, no la percibes. Entonces el poder de la palabra es muy fuerte, porque al final es el único canal que tienes, ¿no? Entonces coincido contigo en efectivamente que hay más reuniones, pero ahí me sigue faltando la parte emocional. Y en el chat lo de las aceitunas y la cerveza de los viernes. No, eso lo cogemos como idea. El aperitivo el café. Sí. Además, lo cogemos como idea, sí. Coincido sí. con Luis que con mis compañeros y compañeras hablo mucho más, los conozco muchos más, es más, conozco a sus hijos, a sus gatos, a sus perros, cómo tienen la cocina, o sea, conozco muchas más cosas de mis compañeros y mis compañeras, pero me falta el resto. Con la gente con la que no tienes reuniones me cuesta. Y ahí es donde tenemos que es la parte que falta al final de todo tiene pros y contras. Y vuelvo a decir, las mascotas de mis compañeros no las cambio por nada. O sea, me parece fascinante los gatos y la pantalla.
Bueno, yo creo que no hay nadie que se haya atrevido a hacer una preguntita y vamos a tener que ir cerrando un poco, pero sí que me gustaría que para cerrar, pues cada uno de vosotros dijera con qué frase, idea, clave, tip se queda de toda esta mesa redonda y también que sea como conclusión, resumen, que podamos lanzar a la gente que nos está escuchando. Pues yo destacaría, si me permitís, un poco el volver sobre bueno, pues los valores que se han comentado de la agilidad, el primar la respuesta ante el cambio, estamos viviendo un cambio, el primar los individuos, el aportar valor y el somos un equipo, yo creo que están más vigentes hoy que hace 20 años y tenemos que darles el valor que merecen porque, sinceramente, hace 20 años era ser visionario el anticipar de alguna manera que todo esto iba a ser una norma, una necesidad hoy en día. Yo viendo el título que tenemos aquí en la pantalla, uniendo a las personas, y también lo ha remarcado antes David, la importancia de las personas y de cuidar a las personas y la cultura que al final desarrollamos las personas en todo proceso de cambio. Porque todo proceso de cambio, de transformación, tiene una parte de doing agile, como se dice en esta filosofía agile, de hacer las cosas de una manera diferente, metodologías, estructuras, modelos, etcétera. Pero lo más importante es ser agile, being agile, y eso tiene que ver con las personas, los comportamientos, los valores, las actitudes, la mentalidad y el estilo de liderazgo. Y no va a funcionar la transformación, la organización, si esta última parte de las personas y la cultura no se cuida. Marga, yo estoy pensando. Digo, me quedo para la última por A ver quién habla primero, ¿no? Claro, digo, qué sorpresa, no soy la última. Yo creo que me quedo y con una frase, además del manifiesto ágil, de aceptamos que los requisitos cambien, aceptamos el cambio, aprendemos del cambio y las cosas que nos gustan las mantenemos. Y vuelvo a decir, me quedo con las palabras, o sea, las palabras que tienen mucho sentido, ¿no? Humanización, personas, cambio, agilidad. Es que tiene más sentido que nunca. Pues yo creo que no voy a hacer una frase, o sea, voy a coger palabras que han ido diciendo principalmente los compañeros que han ido diciendo Luis, David, Marga, y que me han ido como impactando, entonces me voy a quedar con esas palabras. De Marga al principio de su presentación me ha encantado cuando ha dicho sorprender, me gusta sorprender. Me ha encantado porque creo que es algo, o sea, importante, ¿no? Yo nunca me había planteado, ¿no? el sorprender y el buscar esa forma de sorprender a la gente, entonces me parece fascinante también integrar eso, intentar buscar dentro de nuestro día a día sorprender a nuestros compañeros, sorprendernos a las personas que nos rodean. De Luis me ha encantado la idea que ha comentado sobre estas figuras de coach y además que le hayan puesto su propio nombre y que las esté llevando dentro de la organización. De David me llevo su gestión por impacto, que sería la de cuando me tiran al agua, ¿no? Y esta gestión de cambio según llega, que es lo que hemos hecho, ¿no? en el último año hacerlo. Y dos palabras más que cojo de ese Excel donde hayan puesto aprendizaje. Sin aprendizaje, sin actitud de aprendizaje es imposible abordar cualquier cambio y el error está permitido. Es la fase principal para explorar, tomar iniciativa y hacer cosas y hacer que las cosas sucedan. El cambio está cuando echamos a andar, ¿no? Y es uno de los principios fundamentales de Agile y lo que se intenta hacer al final con los sprints es empezar a andar. Y según voy andando voy generando ese cambio, ¿no? Entonces me quedo con esas palabras y con esas aportaciones de cada uno de los compañeros. Qué bueno. Álvaro, ¿con qué te quedas? Yo sí que tengo una frasecita de cada uno que quisiera luego cerrar. Álvaro, ¿tú? Pues yo me quedo con colaboración y aporte de valor, ¿vale? Porque creo que es un poco lo que traéis todos a la mesa redonda, que es, bueno, pues todos sumamos más, ¿vale? Yo me quedo con eso. ¿Y tú, Aurora?
Qué bueno. Yo quiero hacer también, como ha hecho Aroa, un poco una frasecita de cada uno. Voy con Luis, que ha acabado diciendo el liderazgo back, ¿no? Visión, arquitecto, coach y catalizador, que me ha encantado. De Aroa, para humanizar hay que normalizar la gestión emocional. De David, queremos hacer organizaciones mejores que antes, donde la gente quiera volver a ir a trabajar y desear hacerlo, ¿no? Y de Marga, me ha encantado de hacer sentir los colores de la camiseta aún estando en remoto. Y con esto estamos a unos segundos de cerrar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y justo 17:50 on time. De momento, Álvaro, estamos cumpliendo el programa a 100%. Muchísimas gracias, Marga, Aroa, Luis, David.